amadísimos hermanos y hermanas de esta capilla Niño Jesús de Praga y de toda esta querida parroquia. Hoy hemos escuchado en el Evangelio una página grandiosa, solemne, casi majestuosa, con la que se presenta en el Evangelio de Lucas la actividad pública de Jesús. Es la presentación de Juan el Bautista. Pero hemos escuchado una larga lista de reyes y de sacerdotes para trazar un poco el mapa del poder político y religioso de la época. Era el año 15 del reinado de César Tiberio, el emperador de Roma, el hombre más poderoso del mundo conocido. Poncio Pilato era procurador en Judea, era el administrador de la provincia del sur, que tenía como capital Jerusalén, Poncio Pilato. Herodes, tetrarca de Galilea, era el administrador de los romanos en la parte norte del país, donde estaban situadas las ciudades de Caná de Galilea o Nazaret. Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisania, tetrarca de Abilene, otras regiones geográficas cercanas a Israel, con sus respectivos gobernantes. Y ahora el poder religioso, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Sacerdotes judíos de Jerusalén. En este mapa político, de repente, se produce un cambio brusco, un momento sorprendente. Dice el texto del Evangelio, en ese momento vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. O sea, la misión de Juan Bautista es colocado en un momento histórico bien definido. Y ahí acontece algo inesperado. Sin que los poderosos de la tierra, sin que los grandes de la religión se den cuenta, la palabra de Dios alcanza a un hombre en el desierto. El texto del Evangelio dice literalmente, aconteció la palabra de Dios. Se trata de un auténtico evento de salvación. Dios que irrumpe en la vida de un hombre, reviste de poder al último de los profetas de Israel. Una palabra que no conoce fronteras. Como dice Pablo, no está encadenada. Y llega allí donde el Señor quiere que llegue y cumple la misión que Él le ha encomendado. Así se abre hoy el Evangelio. La palabra de Dios irrumpe en la historia humana. Luego esta palabra que llega a Juan Bautista se va a hacer visible en Jesucristo. La verdadera palabra de Dios hecha carne. Detengámonos en este hecho sorprendente. La palabra de Dios vuela lejos del templo de Jerusalén, lejos de los grandes capitales e intereses políticos del imperio, lejos del sacerdocio y de las salas de poder, y llega a un joven, hijo de sacerdotes. Sabíamos que Zacarías, su padre, era sacerdote en el templo. Allí le anunció el ángel que su esposa Isabel tendría un hijo. Pero un hombre amigo del desierto, Juan el Bautista, amigo de la seriedad, de la profundidad. Un hombre que iba a ir delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados.
un joven amigo de la soledad, dispuesto a escuchar a Dios, amigo del viento sin obstáculos, del silencio vigilante, donde el susurro de Dios llega al corazón. Juan, probablemente no tiene ni 30 años, un chico como ustedes que se están confirmando hoy, pero alguien que sabe que las palabras auténticas, las palabras verdaderas que tocan el corazón, las palabras que vienen de Dios y verdaderamente cambian el mundo, son las palabras que se convierten en carne y hueso, que se viven antes. No se sacan de un sombrero como el mago saca conejos en el circo. No se sacan ya hechas del bolsillo. Son palabras horneadas como el pan al calor del amor de Dios. Son palabras que salen de las entrañas, palabras meditadas y hechas vida, palabras que te han hecho sufrir y que te han hecho regocijarte. Este es Juan el Bautista. Su palabra resuena desde el desierto. ¿Qué desierto es? Es inútil localizar geográficamente este desierto. El Evangelio de Mateo dice que era el desierto de Judea. Lucas prefiere no decir de qué desierto se trata. Quiere que nos quedemos con la idea del desierto. Podría ser cualquier desierto. El lugar donde hay espacio para Dios. Es el lugar de la llamada, de la vocación, de la escucha. Pero es también el lugar de la libertad, del desprendimiento, de la austeridad. El desierto, como ustedes saben, es un lugar solitario. Ahí no hay voces que puedan interferir, obstaculizar la escucha de la palabra de Dios. Todo es silencio en el desierto. En el desierto es imposible cultivar porque la tierra no da frutos. En el desierto no se puede acumular porque no hay bienes materiales. Entonces, el desierto se vuelve un lugar en donde nada puede seducir y esclavizar el corazón alejándolo de Dios. Ahí está Juan, el desierto, un lugar ideal para escuchar al Señor y anunciarlo. En este tiempo de Adviento es importante aprender a ser desierto también nosotros en el corazón. Reconocer las ataduras que nos limitan y condicionan. Hacer un poco de silencio para escuchar la voz de Dios. Es importante el desierto. La austeridad, el desprendimiento, el silencio fecundo, la escucha del Señor. Dice el Evangelio de hoy, una voz grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Es decir, la voz de Juan proviene del desierto e invita a un camino de rectificación, de cambio, de análisis de la propia vida, de reconocer que las cosas como están se pueden mejorar en mi vida, en mi familia, en la sociedad. La voz de Juan el Bautista sigue resonando hoy porque es una voz que nos llama a romper la resignación. Todo puede ser mejor. Vivir es rectificar.
Los seres humanos somos grandes cuando reconocemos nuestros errores y fallos y cuando nos decidimos a enderezar la vida, a orientarla de una manera nueva. Y esto es lo que Juan quiere. Su voz resuena desde el desierto, pero tiene que alcanzar a toda la sociedad. Está a todos exhortando a un cambio de vida. Él quiere iniciar como un nuevo éxodo, no tanto como el primero, a través de un desierto geográfico, caminando largos años. Quiere que iniciemos más que un camino geográfico en medio de un territorio desértico, que iniciemos un camino interior de conversión para disponernos a acoger la realización de las promesas de Dios con la llegada del Mesías. La figura de Juan el Bautista es muy importante al inicio del Adviento. La palabra de Dios vino pues sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Él anuncia una palabra, pero no es él quien lleva el anuncio, es el anuncio el que lo empuja. No es él el que lleva la palabra, es la palabra que ha venido sobre él el que lo lanza, lo empuja, lo invita a ir hacia adelante. Tengamos en cuenta esto porque en la experiencia de Juan es determinante. No es él el que lleva la palabra, es la palabra la que lo lleva a él y lo empuja. Y empieza a recorrer toda la región del Jordán, escuchando a la gente, invitándolos a ver las cosas de un modo distinto, exhortándolos a volver a Dios, a hacer el bien, a practicar la justicia, a decir y hacer la verdad en todo, con un pequeño gesto tan sencillo, tan humano como era meterse en el río Jordán y volver a salir. Era como entrar en el agua para ahogarse y morir y salir con una vida nueva. Un símbolo sencillo, pero era lo que Juan buscaba, que todos ahogaran sus maldades, ahogaran su violencia, ahogaran sus egoísmos y sus inmoralidades, ahogaran su vida vieja y surgieran con un nuevo modo de existir. Y es curioso, todo eso se hace en el Jordán. Ustedes se acuerdan que el pueblo de Israel, antes de entrar en la tierra prometida, atravesó el Jordán. El Jordán es el límite entre el desierto y la tierra prometida. Lo que Israel hizo antiguamente, atravesar el Jordán al mando de Josué, hoy lo tiene que hacer cada uno, cada israelita, entrar en el Jordán, desde el desierto, para poseer la tierra nueva del amor, de la vida, de la fraternidad, de la justicia y de la paz. Ese anuncio de Juan nos alcanza también a nosotros hoy. Esa palabra de Dios que vino a él está siempre en vuelo, en busca de hombres y mujeres sencillos y verdaderos, porque quiere crear nuevos comienzos, nuevos procesos. Y dice Juan, hay que enderezar las cosas, hay que rellenar los barrancos, hay que limar las asperezas. Este joven y austero profeta, que dice el Evangelio que comía de las cosas tan precarias que se encuentran en el desierto, como saltamonte y miel silvestre, va vestido como una burda manta de tela de camello. Este hombre
que vive de lo esencial, no deja que se le pegue nada al corazón. Nos pinta un paisaje áspero, difícil, que tiene los rasgos duros y violentos de la historia. Dice que hay barrancos profundos. Y si hay barrancos profundos, nos podemos ir en ellos. Dice que hay túmulos, montículos elevados. Y si hay esos montículos elevados, nos impiden acercarnos. Hay caminos sinuosos, curvas, peligrosas. Hay que vivir en esta geografía, pero sin acomodarse a ella. Hay que cambiarla. Y esto es renunciar a la mentira, a la doble vida, a la violencia, a la exclusión de quien es distinto de mí, a la ofensa y a la crueldad, a la injusticia y a la mentira. Hay barrancos que rellenar y hay montículos que derribar. Hay una geografía áspera en la historia. Y Juan nos invita a recomponer esta geografía para que podamos convivir como Dios quiere. Dice en primer lugar la predicación de Juan, que está tomada de los profetas, de Isaías en el capítulo 40, pero también de Baruc, como escuchamos hoy en la primera lectura. Lo primero que dice es: todo valle debe ser rellenado. Juan llama en primer lugar a rellenar los barrancos, las quebradas profundas. Hoy el Papa decía en el Ángelus: las carreteras de este mundo están llenas de hoyos. Y cuando un camino está lleno de hoyos es bien difícil transitar, ¿no? Hay que ponerse a rellenar esos hoyos para poder caminar. Nuestra sociedad nicaragüense está llena de orificios, de agujeros, de vacíos producidos por la frialdad, por la indiferencia. Hay hoyos profundos en nuestras relaciones. Y dice Juan, hay que llenar eso. No podemos relacionarnos con serenidad y confianza. Hay que llenar distancias. Estamos muy separados, estamos muy polarizados, estamos muy enfrentados. Tenemos que acercarnos unos a otros sin temor. Tenemos que crear condiciones de confianza para superar los prejuicios y el odio. Llenemos los vacíos, rellenemos los barrancos y las quebradas profundas. Con una Nicaragua llena de hoyos, de agujeros, de barrancos peligrosos, no podemos convivir. Y eso se llena con una sonrisa a veces, con un saludo, aprendiendo a ser gentiles desde el inicio del día, no descalificar a nadie, tratarnos con respeto. Hay que llenar esos hoyos, porque no podemos, como en una carretera con hoyos, no se puede transitar con tranquilidad, tampoco podemos vivir en una sociedad llena de barrancos profundos. Luego dice Juan, hay que rellenar los senderos, pero hay que rebajar montañas y colinas. Y aquí tenemos otra de las frases de la predicación de Juan. No solo hay que llenar los vacíos, sino que hay que rebajar los túmulos, los montículos, las montañas enormes de la altivez, de la soberbia, del orgullo. Estamos llenos de muros.
Hay que aprender a derribar estos montes. Nadie que mira desde arriba con desprecio a los demás puede ayudar a construir relaciones de paz y de concordia. Mirar por arriba del hombro, con aire de superioridad al otro. Ser incapaces de abajarnos. Ser capaces de reconocer que los demás tienen derechos como yo y están llamados a ser respetados en su dignidad. Necesitamos bajarnos de nuestros pedestales y ver a los demás como iguales. No podemos estar desde arriba lanzando veneno y discursos incendiarios. No podemos estar desde arriba programando y planeando continuamente violaciones a la dignidad humana, divisiones, conspiraciones, espionaje. No podemos vivir así. Hay que derribar esos montículos del orgullo y de la soberbia. Hay que descender de las nubes de la soberbia y tender la mano a todos. Hay que hacer un movimiento de arriba a abajo. Cuesta bajarse. Subirse es fácil. Basta pegar 4 gritos y 2 trompones y ya estamos arriba. Pero bajarse es bien difícil. Porque para bajarse hay que sonreír, hay que pedir perdón, hay que hacerse pequeño, pero lo necesitamos en Nicaragua. Hay que mirar con acogida a todos. Hay que escuchar a quien piensa distinto. Convenzámonos que pensar distinto no es un delito, es una riqueza. Pensemos en quien no tiene poder, en quien no tiene dinero. No hay que ver con desprecio a nuestros hermanos más pobres y sencillos. Hay que bajarnos para acudir en su necesidad. Erguidos como una montaña desde arriba, no es posible el diálogo, no es posible el entendimiento, no es posible escucharnos y construir nuevas relaciones. Lo tercero que dice Juan Bautista es que hay que hacer rectos los senderos. O sea, hay que allanar las asperezas. Son caminos llenos de piedra, caminos llenos de suciedad, de basura. Hay muchos obstáculos. Todo eso hay que limpiarlo también. Hay que allanar las dificultades, las asperezas del camino. Les repito simplemente las palabras que dijo el Papa esta mañana. Necesitamos allanar tantas asperezas con relaciones de cordialidad. Hay que superar esto cumpliendo gestos concretos de reconciliación con nuestros hermanos, de pedido de perdón por nuestras culpas. No es fácil reconciliarse. Siempre se piensa, ¿quién da el primer paso? Pero el Señor nos ayuda en esto si tenemos buena voluntad. La conversión de hecho se completa si lleva a reconocer humildemente nuestros errores, nuestras infidelidades, nuestros incumplimientos. Hermanos, hay que limar asperezas en el corazón y en las relaciones, quitar todo lo sucio, pedir perdón, reconocer las propias responsabilidades y reparar a quien ha sido víctima del mal que ha cometido. Solo así hay reconciliación. Es necesario construir puentes de misericordia, limar asperezas. Bueno, pues llenar barrancos para no irnos hasta el fondo. Hay que quitar tumultos, montículos de soberbia y de orgullo para podernos encontrar como hermanos. Y hay que limar asperezas con el perdón, la misericordia y la justicia. Como ven, es toda una geografía la de Juan. Pero todo esto no ocurre afuera.
los barrancos profundos, las montañas elevadas y los caminos ásperos no están afuera. Todo esto ocurre en nuestra geografía interior. Hay todo un mapa de heridas nunca cicatrizadas, de abandonos sufridos, de miedos terribles a lo que nos pueda ocurrir. Hay soledades en donde no encontramos un rostro amigo y una mano de consuelo. Hay falta de amor y desesperanza. Hay incertidumbre de cara al futuro. Esta geografía interior tiene que ser alcanzada por la palabra de Dios. Hay trabajo por hacer, un trabajo enorme. Hay que pavimentar los caminos para que queden lisitos y caminemos todos sin dificultad. Hay que llenar los hoyos para que no nos hundamos del todo. Hay que bajar los montículos de la soberbia para que nada nos separe con el odio. A lo mejor nunca vamos a llegar a ser una autopista, pero nos conformamos con ser un caminito bastante transitable, donde la gente pueda encontrarse a gusto. ¿No les parece que ya sería bastante? Caminito soleado, con sombra, buenos árboles, donde no haya asaltantes ni bandoleros que metan miedo, donde podamos todos ir unos al lado de los otros, donde sepamos que la llegada a la meta es cierta, donde nos vamos ayudando como hermanos. Bueno, tal vez no una autopista, pero ya un caminito seguro, agradable, bajo el sol, la sombra de los árboles, ya sería bastante. Eso tenemos que conseguir en el Adviento. Ciertamente, esto todos lo tenemos que hacer, pero empecemos por nosotros mismos. Empecemos cada uno, en la casa, en el trabajo, en las relaciones sociales, en la comunidad. Empecemos. La palabra de Dios que embistió al Bautista en el desierto es tan poderosa que sigue llegándonos todavía a nosotros hoy. Qué importante este Juan el Bautista. ¿Vieron cómo se presentaba al inicio, no? Estaba el César de Roma, el asesino de Pilato en Judea, el otro criminal de Herodes, Filipo, los soberbios de Anás y Caifás, todo el poder de la época. Levantando barreras, cortinas de mentira, reprimiendo con violencia, oprimiendo al pueblo, siendo intolerante, jugando con la religión. Y sin embargo, Dios se metió en esa geografía y alcanzó a Juan. Y la palabra de Dios llegó. Este es el Adviento, hermano. El Señor siempre encuentra el camino para llegar a nosotros, para alcanzarnos y ponernos la mano en el hombro y darnos una palmadita y decirnos, ánimo. Ánimo, chaval, ánimo, muchacha, se puede, hay camino por hacer, pero yo estoy contigo. Él siempre busca cómo llegar y tocarnos el corazón y cambiarnos la vida. Nada lo detiene al Señor, nada detiene su palabra. Estamos dispuestos a acogerla como Juan el Bautista. Miren, ¿quién realmente importa en la historia? Pilato, Herodes, Anás, Caifás. ¿Quién se acuerda de lo que estos dijeron? Lo único que recordamos las maldades que cometieron. Vivieron en palacios lujosos, tuvieron mucho dinero, tuvieron mucho poder, pero ¿quién nos recuerda? Bueno, decimos nosotros, Pilato entró en el credo, pero entró porque condenó a Jesús. Herodes está en el Nuevo Testamento. Sí, pero Herodes lo recordamos porque intentó matar al niño. Miren qué recuerdos tenemos de Herodes y Pilato. Y Anás y Caifás, dos grandes sacerdotes de Israel, unos hipócritas, que entregaron a Jesús inocente para salvar ellos su prestigio
y los intereses de su religión. De toda esa historia, ¿a quién recordamos como una palabra que todavía hoy está diciendo algo? Aquel pobre chavalo del desierto, jovencito, que se dejó tocar por la palabra de Dios. No lo olvidemos, en la historia realmente cuenta quién se abre para ser tomado por Dios, quién se toma la libertad de creer en el sueño de Dios, quien se deja empujar por su palabra, quien baila al ritmo de la música de Dios, cambiando este mundo, el Bautista. Hoy decía el Papa en la mañana, el Bautista invita a abrir caminos, es decir, indica perspectivas de esperanza. Incluso en aquellos contextos difíciles existenciales, marcados por el fracaso y la derrota. No podemos rendirnos ante las situaciones negativas de cerrazón y de rechazo. No debemos dejarnos subyugar, someter, oprimir por la mentalidad del mundo, porque el centro de nuestra vida es Jesús y su palabra de luz, de amor, de consuelo. El centro es Él. En el Adviento ponemos nuestra mirada en Jesús y nos dejamos como Juan el Bautista arrebatar y empujar por la palabra. Termino, la última línea del Evangelio de hoy es hermosísima. Y todo hombre, todo ser humano verá la salvación de Dios. Todo ser humano. Hasta los que nosotros consideramos malos, injustos, indignos, lejanos de Dios. Sí, exactamente eso. Todos verán la salvación de Dios, todos los seres humanos. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvados. Todos. Y Dios no se va a detener nunca frente a barrancos o montañas. Ni siquiera delante de la tortuosidad, de la sinuosidad y de las dificultades del pasado, de mi vida, de los fragmentos de mi historia o de las dificultades que vive una nación. Una de las expresiones más importantes del Concilio Vaticano II dice: todo hombre que experimente el amor entra en contacto con el misterio de Cristo de una manera que no conocemos. Todo hombre que hace experiencia del amor, aun cuando no tenga fe, entra en contacto con el misterio de Cristo de una manera que se nos escapa, que no conocemos ni logramos explicar. Al inicio del Adviento, no lo olvidemos, Cristo llega a todo ser humano. Quiere llegar a todos y todas, sin excepción. Y el amor es su camino. Nada de lo que es genuinamente humano deja de llegar a su vez al corazón de Dios. Y nada de la salvación de Dios queda lejana de los hombres y mujeres que se abren con sencillez y honestidad al bien y a la verdad. Amén.